se nos detalla de que a pesar de estas dos distinciones de Hanan Cosco y Jurin Cosco, no había ni una división entre estas. Más allá de ello, se nos presentaba como que eran unas dos naciones, no, dos partes unidas en sí. También se nos mencionan otras fábulas, se nos cita la fábula de los hermanos Ayer, también se nos muestran las alegorías en sí, y también se nos prefiere la versión de que salieron desde el Titicaca. Pero hay otra versión también que se me pareció muy curiosa, es la que después de un diluvio salió Manco Cápac y Mama Ojo desde la Tiahuanaco, o la portada de Sol también, en la cual se nos dice, y fueron hasta el Cusco para poblar esta situación. El reinado de Manco Cápac, hablemos ahora en los capítulos 19 y 25. Garcilaso nos enfatiza que su fuente es la relación que es la relación con sus parientes incas, y también la lengua. En acá también se nos destaca esta frase, la lengua que mamó en la leche. Legislación y enseñanza. Manco Cápac enseñó a los hombres la agricultura, la construcción, la de acequias, mientras Mama Ojo enseñó a las mujeres a hilar, tejer y criar hijos. Instituyó la ley natural prohibiendo el robo, el homicidio y el adulterio, bajo pena de muerte. Ahora, la reducción de pueblos. Mandó fundar más de 100 pueblos en los alrededores del Cusco. También se nos presentan las insignias reales. Dio a sus vasallos los privilegios como horadar sus orejas, y aunque en menor tamaño que los incas, y el uso del yauto o trenza negra. Y para sí mismo reservó la borla colorada o como símbolo de soberanía. También se nos da a conocer que se presentan los primeros títulos reales. Por ejemplo, fue llamado Cápac o rico en virtudes, Zapa, Inca o solo señor, y Huachacuyaj o amador y bienhechor de pobres. Y tenemos la parte 6, la significación de los nombres reales. El capítulo 26. El libro nos concluye explicando la jerarquía nominal del imperio. Inca, el rey varón de sangre real. Coya, la reina o emperatriz. Auqui, el príncipe infante antes de casarse. Paya, mujer de la sangre real casada. Ñusta, princesa, doncella de la sangre real. Ahora pasamos con el libro segundo, el cual ya nos explica de una mayor manera en sí de cómo ya era ya el inicio de la historia inca. El libro segundo se compone de 28 capítulos que exploran profundamente la cosmovisión, la organización social, la administración de justicia y los avances científicos de los incas. Además también nos narran los reinados de Sinchi Roca y Yoke Yupanqui. Ahora, iniciamos con los fundamentos religiosos y teológicos, dentro de los capítulos 1 y 6. En el capítulo 1 se nos detalla la idolatría de la segunda edad y su origen. Garcilaso explica que la segunda edad inició con Manco Cápac, quien apartó a los indios de la bajeza de adorar animales y plantas para establecer el culto al sol. Por su
hermosura y beneficios. Aunque tenía al sol por dios principal, también respetaban a la luna como su hermana y mujer. Veían al relámpago, trueno y rayo y yapa como criados del sol, aunque no los adoraban como dioses. Capítulos 2. Rastrearon los incas al verdadero Dios nuestro Señor. Así se nos describe con Garcilasgo. Los incas y sus filósofos o amautas llegaron a concebir por lumbre natural a un Dios supremo e invisible llamado Pachacamac, el que da ánima al mundo. Le tenían mayor veneración que al sol, adorándole internamente sin templos ni sacrificios, considerándole el hacedor de todas las cosas. Dentro del capítulo 3 se nos declara de que tenían los incas una cruz en lugar sagrado. El autor Garcilasgo nos relata que en el Cusco existía una cruz de mármol fino desde los tiempos antiguos, la cual era venerada pero no adorada. Los incas no supieron explicar su origen hasta que los españoles la colocaron en la sacristía de la catedral. Capítulo 4. De muchos dioses que los historiadores españoles impropiamente aplican a los indios. Garcilasgo aclara que los incas confundieron el término huaca con ídolo. Explica que huaca significa cosa sagrada, ojo, cosa sagrada, y se aplicaba al templo, sepulcros, cerros altos o cualquier objeto de belleza o rareza extraordinaria, pero no implicaba que todos fueran dioses. Capítulo 5. De otras muchas cosas que el nombre huaca significa. El significado cambia según la pronunciación. Si se acentúa en el paladar es ídolo o sagrado. Si se hace en la garganta es el verbo llorar. Esta sutileza fonética causó muchos errores en las crónicas de los españoles. Continuamos con el capítulo 6, lo que el autor dice de los dioses que tenía. Se apoya en los papeles del padre Blas Valera, quien afirma que los incas no tenían los miles de ídolos de México o los caldeos, sino que su religión era más simplificada y centrada en los astros, imitando en parte a los caldeos. Por otra parte tenemos esta sección de creencias sobre la vida y ritos, capítulos 7 y 10. El capítulo 7, alcanzaron la inmortalidad del ánima y resurrección universal. Los incas creían que el hombre tenía un cuerpo de tierra, alpacamasca, y un espíritu inmortal. Dividían el mundo en el Hanam-Pacha, un mundo para los buenos, el Hurin-Pacha, mundo bajo de generación, y el Uju-Pacha, mundo inferior o, entre comillas, infierno. Creían en una resurrección corporal temporal, por lo que guardaban con celo cabellos y uñas cortadas. En el capítulo 8 se nos detalla las cosas que sacrificaban al sol. El sacrificio principal era en los corderos y llamas, preferiblemente negros, por ser considerados de mayor pureza. También ofrecían maíz, chicha, ropa fina y coca que Garcilasgo enfatiza que los incas prohibieron los sacrificios humanos, en contraste a las anteriores de civilizaciones que habían. Capítulo 9. Los sacerdotes, ritos y ceremonias y sus leyes se atribuyen al primer inca. Los sacerdotes del Cusco debían ser de sangre real. Se menciona que existían de casas de vírgenes dedicadas al sol y la figura del sumo sacerdote
Huillac Humu, quien debía ser tío o hermano del rey. Capítulo 10. Comprueba el autor lo que ha dicho con los historiadores españoles, el cual cita a Pedro César León para validar que los incas impusieron el orden en las provincias bárbaras, donde antes se practicaba el canibalismo y sacrificios humanos, mejorando las costumbres de los vencidos. Se nos presentan la organización administrativa y leyes, los capítulos 11 y 15. El capítulo 11. Dividieron el imperio en 4 distritos y también registraban a los vasallos. El imperio se dividió en Tahuantinsuyo, o las 4 partes del mundo, con el Cusco como centro u ombligo. Se estableció un sistema de decurias o grupos de 10, 50, 100, 500 y 1000 vasallos para un control estricto de la población. En el capítulo 12, 2 oficios que los decuriones tenían. Los jefes de decuria adecuaban como procuradores para socorrer las necesidades como falta de semilla o ropa, y como fiscales para acusar delitos. En el capítulo 18, de algunas leyes que los incas tuvieron en su gobierno, Garcilaso nos expresa que no existían penas pecuniarias, solo castigos físicos o la muerte. Las leyes eran consideradas divinas. El robo, el adulterio y el homicidio se castigaban severamente, pues se entendía que se rompía la palabra del Inca, que era Dios. Capítulo 14. Los decuriones daban cuenta de los que nacían y morían. Mensualmente se informaba de la demografía del imperio para repartir contribuciones de obras públicas y levas de guerra. Existían pesquisidores secretos llamados Tucuy-Ricu, el que lo mira todo, para vigilar a los jueces. Capítulo 15. Niegan los indios haber hecho delito ningún inca de sangre real. Se afirmaba que ningún noble de sangre cometía delitos públicos, pues su educación como hijos del sol y la abundancia de sus bienes les quitaba la motivación para el robo y la codicia. Pasamos a este bloque, ya donde es los reinados de Sinchi Roca y Yoque Yupanqui, dentro de los capítulos 16 y 20. El capítulo 16 nos detalla sobre la vida y los hechos de Sinchi Roca, segundo rey. El hijo de Manco Cápac, su nombre significa príncipe valiente. No hizo guerra, sino que expandió el imperio mediante la persuasión hasta el pueblo de Chuncara. El capítulo 17 se nos habla de Yoque Yupanqui, rey tercero, y la significación de su nombre. Yoque Yupanqui significa izquierdo. Fue zurdo y Yupanqui es un epíteto que invita a contar sus hazañas y virtudes. Capítulo 18. 2 conquistas que hizo el Inca Yoque y Yupanqui, y levantó un ejército de 7000 hombres y sometió a las provincias de Cana y Ayaviri, esta última tras una resistencia pertinaz. En el capítulo 19 se nos habla sobre la conquista de Hatun Coya y los blasones de los Coyas. Con un ejército mayor redujo a los de Hatun Coya, quienes se rindieron ante la fama de clemencia de los incas. En el capítulo 20 se nos habla sobre la gran provincia Chucuito. Se reduce de paz. Chucuito y otras provincias comarcanas aceptaron el vasallaje voluntariamente para gozar los beneficios del gobierno incaico.
Vamos a otra sección, el cual es los avances en ciencias y artes, los capítulos 21 y 28. El capítulo 21, las ciencias que los incas alcanzaron. Tratase primero de astrología. Tuvieron nociones de los movimientos del Sol, la Luna y Venus, o Chasca. Identificaron las Pléyades, 7 cabrillas, pero no profundizaron en las causas de los fenómenos celestes. Capítulo 22 se nos detalla de que alcanzaron la cuenta del año y los solsticios y equinoccios, midieron el año solar, o como ellos lo denominaban, Guata, y construyeron torres en el Cusco para marcar los solsticios con precisión. Usaron columnas para determinar los equinoccios mediante la ausencia de sombra. El capítulo 23 nos detalla de que tuvieron cuenta con los eclipses del sol y lo que hacían con los de la luna. Tenían los eclipses solares como señal de enojo divino. En los lunares hacían ruido con instrumentos y castigaban a los perros para que sus aullidos despertaran a la luna de su supuesta enfermedad. El capítulo 24, Garcilaso nos habla de la medicina que alcanzaron y la manera de curarse. Practicaban la sangría cerca del dolor y usaban purgas. Los curanderos eran experimentados, pero se basaban más en práctica que en la teoría de humores. El capítulo 25, las hierbas medicinales que alcanzaron, conociendo las virtudes del molle o resina para las heridas, la chilca para el frío en articulaciones y el tabaco o sairi para purgar la cabeza. Capítulo 26, de la geografía aritmética y música. Usaban cordeles para medir tierras y hacían maquetas de barro de sus provincias. Su aritmética era asombrosa gracias a los quipus, nudos en hilos de colores que tenían y también dentro de sus instrumentos tenían flautas y cantares de amor y de guerra. Dentro de ello también se nos da cuenta de los haijis, o sea, poemas, poesía, pero esto lo habla más extenso en el capítulo 27, la poesía de los incas, amautas y jarahuicus. Los amautas componían tragedias y comedias que eran representadas por los nobles. Jarahuicus o poetas escribían versos cortos, de los cuales Garcilaso rescata uno sobre la lluvia y el trueno, traducido por Blas Valera. También tenemos el capítulo 28, los pocos instrumentos que los indios alcanzaron para sus oficios. Se nos habla de que a pesar de su ingenio, carecían de herramientas de hierro, usaban piedras duras como yunques y cañutos de cobre para soplar el fuego en la fundición de metales. Ahora pasamos con el libro tercero. El libro tercero se nos consta de 25 capítulos, las cuales detallan los reinados de Mayta Cápac y Cápac Yupanqui, los avances en ingeniería civil y la riqueza arquitectónica del Templo del Sol. Iniciamos con el reinado de Mayta Cápac, el cuarto inca, en los capítulos 1 a 9. En el capítulo 1 se nos detalla de que Mayta Cápac, el cuarto inca, gana a Tiahuanacu y los edificios que allí hay. Tras la muerte de su padre Yoque Yupanqui, y Mayta Cápac asume poder y decide visitar sus provincias para mostrarse afable con sus vasallos. Garcilaso describe las ruinas de Tiahuanaco, destacando edificios increíbles como un cerro hecho a mano
sobre piedras estatuas gigantes y portadas labradas de una sola pieza, obras que los nativos atribuían a tiempos anteriores a los incas. El capítulo 2 se nos habla de que se reduce a Hatun Casa y conquista a Cajahuiri. El Inca redujo pacíficamente gran parte de la provincia de Hatumpacasa. En la conquista de Cajahuiri, los capitanes y curacas rebeldes se entregaron descalzos con sogas al pescuezo, señal de extrema humildad y reconocimiento de la divinidad del Inca. El capítulo 3 se nos cuenta, sigue esta historia, donde perdonan a los rendidos y se declarase la fábula. Ante la sumisión de los rebeldes, el Inca mostró clemencia y los perdonó ordenando que no se castigara a las mujeres ni a los niños. Se aclara una fábula según la cual las armas se habían vuelto contra los propios rebeldes al intentar resistir a los hijos del sol. El capítulo 4 se nos habla de que se reducen a 3 provincias, conquistándose otras. Llevan colonias, castigan a los que usan de veneno. La fama de la clemencia de Maita Capac atrajo a las provincias de Cauquicura, Mayama y Guarina. El Inca prohibió y castigó severamente el uso de venenos para matar a sus semejantes, estableciendo además colonias para poblar tierras fértiles. El capítulo 5 se nos detalla de que gana el Inca 3 provincias y vence una batalla muy reñida. El Inca continuó con su expansión a Yaricasa y Sancahuán en el Collao. Libró una batalla sangrienta contra los collas, quienes pelearon con desesperación hasta que fueron vencidos por la disciplina incaica. El capítulo 6, ríndense los de Huaychu, perdónalos afablemente. Tras perder a más de 6.000 hombres en batalla, los de Huaychu se rindieron. El Inca Maita Capac siguió su política de mansedumbre. Los mandó a vestir, curar y tratar con regalo, asegurando que su misión era civilizarlos por el orden del sol. Capítulo 7. Redúcense muchos pueblos. El Inca manda hacer un puente de mimbre. Muchos pueblos se sometieron al ver el castigo de los rebeldes. Para facilitar el paso por el río Apurímac, el Inca ordenó fabricar el primer puente de mimbre. En el Perú, una obra de ingeniería asombrosa hecha con crisnejas tejidas, o paja se podría decir en palabras simples. El capítulo 8. Con la fama del puente se reducen muchas naciones de su grado. La maravilla tecnológica del puente hizo que naciones como Chumpihuilca se rindieran voluntariamente, creyendo que tales máquinas solo podrían ser hechas por hombres divinos venidos del cielo. En el capítulo 9 gana el Inca otras muchas y grandes provincias y muere pacífico. El Inca conquistó la provincia de Alca tras vencer en pasos de montaña extremadamente peligrosos y fundó la ciudad de Arequipa, o hoy conocida como Arequipa, trasladando 3.000 familias de otras provincias para poblar el valle deshabilitado, y murió tras muchos años de reinado, dejando el trono a su hijo Capac Yupanqui. Ahora pasamos con el reinado de Capac Yupanqui, el quinto Inca. Se nos habla dentro de los capítulos 10 y 19. El capítulo 10 se nos relata sobre Capac Yupanqui, el rey quinto, quien gana muchas provincias en Cuntisuyo.
El nuevo Inca visitó su imperio y mandó a construir un puente sobre el río Accha, redujo las provincias de Yanaguana y sitió a los rebeldes en el cerro Mucanza hasta que se entregaron por hambre. El libro 11 se nos detalla la conquista de los aymaras. Perdonan a los curacas, ponen mojonerras en sus términos, conquistó a la provincia de los aymaras y actuó como árbitro entre los curacas de Cari y Chipana, quienes tenían guerras por pastos. Estableció mojonerras permanentes para delimitar los territorios y evitar conflictos futuros. El capítulo 12 se envía al Inca a conquistar a los quechuas. Ellos se reducen de su grado. Los quechuas se entregaron voluntariamente para buscar el amparo del Inca contra la tiranía de los chancas y Jancohuayo. El capítulo 18 Garcilaso nos detalla de cómo por la costa de la mar se reducen muchos valles, castigan a los sodomitas. Los incas bajaron a la costa y redujeron valles como el de Jacari y Camaná. Al descubrir que en algunas regiones se practicaban la sodomía, el Inca ordenó quemar vivos a los culpables, derribar sus casas y arrancar sus árboles de raíz. Dos grandes curacas comprometen su diferencia en el Inca, en el capítulo 14, dos grandes curacas comprometen sus diferencias en el Inca y se hacen vasallos suyos. Importantes señores locales aceptaron el vasallaje incaico al ver la justicia y suavidad del imperio Inca. En el capítulo 15 se nos habla de que hacen un puente de paja Enea y Juncia en el de Saguadero. Redúcese a Chayanta. El Inca mandó a construir un puente sobre el río de Saguadero utilizando paja, Enea y Junicia. Con este avance logró su misión de la provincia de Chayanta. Diversos ingenios que tuvieron los indios para pasar los ríos y para sus pesquerías. Esto se nos detalla en el capítulo 16 de aquí. Garcilaso describe las balsas de calabazas, los barcos de Enea y las maromas de Bejuco, utilizadas para navegar y cruzar ríos caudalosos donde no haya puentes. Capítulo 17 de la reducción de 5 provincias de grandes sin otras mejores. 5 provincias de la región de los Charcas se sometieron al imperio. El Inca se dedicó a mejorar el reino con acequias, caminos y pósitos de abastecimiento. En el capítulo 18, el príncipe Inca Roca reduce muchas y grandes provincias mediterráneas y marítimas. El príncipe heredero Inca Roca lideró un ejército de 20.000 hombres para conquistar provincias en el distrito de Chinchasuyo y la costa. En el capítulo 19 se nos declara que sacan indios de la costa para colonizar tierra adentro. Y aquí muere el Inca Cápac Yupanqui. Se establecieron colonias trasladando gente de la costa hacia el interior. El Inca Cápac Yupanqui murió siendo muy amado por sus virtudes, dejando el imperio en manos de Inca Roca. Ahora entramos dentro de la arquitectura, ¿no? Y se nos hace la descripción del Coricancha y sus templos también durante los capítulos 20 y 25. En el capítulo 20 se nos describe como la descripción del Templo Sol y sus grandes riquezas. El Cusco era adorado como ciudad sagrada y Garcilaso lo describe el Coricancha como barrio de oro. O ¿cómo se podría decir esto?
canchón de oro, en palabras vulgares, como quien diría. O cerco de oro también, ¿no? Cuyas paredes estaban recubiertas con planchas de oro y contenía una imagen masiva del sol con rostro humano y rayos. En el capítulo 21 del claustro de templo y de los aposentos de la luna y estrellas, trueno y relámpago y arco del cielo. El templo tenía aposentos dedicados a otros astros, la luna forrado en plata, las estrellas criadas de la luna, el iyapa, el trueno, rayo y relámpago, y el arco del cielo, pintado con sus colores naturales. El capítulo 22 se nos detalla de que el nombre del sumo sacerdote y otras partes de la casa. El sumo sacerdote era llamado Wiyah Umu, o adivino que dice, y debía ser un pariente cercano del Inca. Se mencionan otras áreas de la casa dedicadas al consejo y administración. En el capítulo 23, Garcilaso nos habla de los sitios para los sacrificios y el término donde descalzaban para ir al templo, las fuentes que tenían. Existían lugares específicos para sacrificios y una regla estricta de descalzarse antes de entrar al templo, y también describe las fuentes de agua sagrada que servían al edificio. El capítulo 24 del Jardín de Oro y otras riquezas del templo, a cuya semejanza había muchos en aquel imperio. Garcilaso relata la existencia de una huerta de oro donde las plantas, flores, animales, culebras, mariposas, pájaros e incluso un gran maizal estaban hechos íntegramente de oro y plata macizos. En capítulo 25 del famoso templo de Titicaca y de sus fábulas y alegorías. En la isla de Titicaca existía un templo que competía en riqueza con el de Cusco. Se menciona la creencia española que los indios arrojaron inmensos tesoros al lago para ocultarlos tras la conquista. Y esto sería todo dentro de estos 3 libros que hemos hecho un mega resumen, se podría decir, porque en sí hablar de esto, yo soy sincero, es para mí un gran honor el poder hablar de la historia contada por Garcilaso, porque Garcilaso nos da un punto de vista más crudo, aunque a veces un poco sesgado por su religión, es decir, por la religión que él tenía. Muy aparte de ello, también es de que se nos da a conocer cómo era en el imperio incaico, cómo se vivía, incluso desde cada gobierno que se tuvo de los incas en sí. Y sin más que decir, agradezco por ver el video, y también agradezco por darme esta oportunidad de poder dar a conocer este resumen del libro Comentarios Reales de Inca Garcilaso de la Vega. Hasta luego, y les recomiendo, es un gran libro que les va a enseñar demasiado. Chao, se cuidan.